queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este canal de YouTube, Escuela de Exorcistas de Europa. Aquí estamos una vez más con un tema candente y para ello cuento, como siempre, con la presencia de mi muy amado arzobispo del Levante, Monseñor Manuel Adolfo Acuña, experto exorcista, con el que voy a tratar un tema pues candente y sobre todo muy controvertido, que es el tema de lo que son los maleficios generacionales. Muy buenas, monseñor, ¿qué tal? Un honor siempre estar con usted, excelencia, aquí, conectado en esta que ya es una gran mesa virtual con tantos amigos, creyentes y personas de buena voluntad que están interesadas en saber para vencer, como es nuestro lema. Aquí con un tema importante y ante una pregunta que me han hecho, los consultores exorcísticos, que es el primer y gran título que otorga con la formación, decimos, académica, al final de todas las materias, nuestra escuela, es la primera de todo el mundo. No existen otros consultores exorcísticos más que los salidos de la Escuela de Exorcismo y Liberación. Así que a ellos los invitamos. Bueno, lo decimos porque otros han preguntado, sí, asesorías en discernimiento espiritual, Ajá. sanidad generacional y los consultores exorcísticos son nuestro gran objetivo, ¿no es cierto? Exacto. Es, además, como muy bien decía, nuestro lema, precisamente saber para vencer, y sobre todo queremos capacitar profesionales de manera seria, que puedan discernir entre lo espiritual y lo mundano, que puedan discernir entre lo espiritual y lo paranormal, y que puedan aportar su granito de arena a hacer esta guerra. La gente que me oye pues dirá, eres alarmista, tienes un lenguaje apocalíptico y demás, pero no, 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 es una guerra espiritual y hoy tenemos un tema, como hemos comentado, los maleficios generacionales, que es muy controvertido. Partiendo de la base que, corrígeme si me equivoco, monseñor, hay muchos cristianos que sí piensan que por el simple hecho de ser cristianos ya están a salvo de Satanás. Esto es un grave error, ¿verdad que sí? Un error, un grave error. Nadie está exento, ¿no? Porque el diablo, como león rugiente, está esperando a quien devorar. Y justamente lo que, como botín, él quiere y prefiere es el alma de los creyentes. Es decir, somos la perla más preciosa, el diamante más rico que él puede ganar. Para probarle a Dios que Dios se ha equivocado con nuestra creación, que eso es parte de la guerra espiritual y también estudiamos en la escuela. Entonces, ¿hacia quién va a ir su ataque? Hacia el creyente, hacia la persona que está en la amistad con Dios. ¿Y cómo se dice amistad con Dios? Santidad. Entonces, ahí está. El que está en gracia es el más atacado y es aquel que tiene que estar perseverante para mostrar que la fuerza divina está con él y distinguir claramente todo esto que tiene que ver con la presencia satánica, las categorías de espíritus que si podemos analizaremos ahora, y también, claro está, la historia familiar y la sanidad necesaria que en esa historia familiar se debe tener, para santificar también esa porción del linaje al que se pertenece. Porque no tenemos raza, tenemos linaje. Los Amén. animales tienen raza, nosotros tenemos linaje. Y el linaje es la categoría espiritual que hemos alcanzado por la gracia del bautismo y por la entrega del corazón al Señor. Es muy importante esto que comentas, monseñor Acuña, precisamente pues porque hay mucha gente que cae en las garras del demonio precisamente por creerse fuera de su poder. Esto es muy importante y quiero Claro. concienciar a todo el que nos ve que no simplemente este que os habla, este humilde siervo de Dios que os habla, no está lejos de caer en las garras de Satanás. Nadie está exento. Nosotros nos vestimos con la armadura de Dios, nos vestimos con la fuerza del Señor, con el Espíritu Santo, pero tenemos que vestirnos y revestirnos una y mil veces, porque no es una batalla de un día, es una batalla continua. Es una batalla que Satanás busca ganar. Él es el maestro del aguante. Aguanta mucho, carros y carretas, y nos va analizando, va viendo nuestros puntos débiles para digamos, para utilizarlos en nuestra contra. Y uno de esos puntos débiles viene por el linaje, lo que decía Monseñor Acuña ahora mismo, lo que decías tú, mi querido Monseñor Acuña, el linaje. Es muy importante manifestar qué es esto del linaje. ¿Qué es esto del linaje? Coméntanos un poco acerca de lo que es el linaje espiritual y me gustaría, bueno, a colación de lo que vas a comentar ahora, que más o menos, pues, evidentemente yo conozco lo que vas a decir ahora con respecto al linaje, me gustaría hablar para aquella gente que es un poco escéptica en cuanto a esto, para que vean desde dónde nos viene el linaje a nosotros. Eh, Por favor, excelencia, por favor, bueno, introduzcanos usted, por favor, básicamente honradito. lo del linaje espiritual, a mí me gustaría hacer una exégesis bíblica del Génesis. Y resulta que es que cuando Adán
y Eva están juntos, Eva come del fruto prohibido, que dicen que es una manzana, no es una manzana, es un fruto prohibido, come del fruto prohibido, que no es otra cosa que desobedecer al Altísimo, desobedecer a Dios, y parece que Dios les amenaza, le dice, podéis comer cualquier cosa, pero de este árbol el día que comáis ciertamente moriréis. No es una amenaza, no es una amenaza, no es que nos esté amenazando, nos está diciendo, el día que comáis vais a sufrir la muerte. ¿Qué es esa desobediencia de Eva, de Adán? ¿Qué es esa desobediencia del hombre? Pues esa desobediencia precisamente es la serpiente. Bueno, evidentemente para los que ya saben a quién me refiero, la serpiente se asocia con el mal, pero digamos concretamente se asocia con un ángel caído llamado Samael, la severidad de Dios, el castigo de Dios, que es en hebreo. Ya te digo, Monseñor, tú corrígeme si me equivoco, porque tú, evidentemente, tu pericia en esto supera con mucho lo que yo entiendo. Pero Samael, digamos, la serpiente, convence a Eva de dejar a un lado lo que Dios le ha dicho para que empiecen a ser dioses. Le dice, no, no, si el día que comas de esto serás como Dios, conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Entonces, la serpiente tienta a la mujer y la mujer pues tienta al hombre. ¿Qué significa esto? No significa que hayan comido de un fruto prohibido, de una manzana, no significa que simplemente hayan desobedecido a Dios, sino que el demonio les convenció en tomar carne, una carne como la que tenemos ahora, una carne que muere, una carne que sufre, una carne que experimenta el dolor, una carne imperfecta. Porque si vemos en la resurrección de Jesucristo, cuando Jesús resucita, la mayor parte de sus conocidos no le reconoce, no le reconoce. Y esto es por lo siguiente, porque Él deja su carne de hombre, y resucita con una carne gloriosa, evidentemente con el cuerpo glorificado, con el cuerpo glorificado, evidentemente el que quiera entender que entienda. Entonces, aquí viene el linaje. Nosotros nos han vendido durante mucho tiempo el pecado original, hermanos, nos han vendido ese pecado original, ese Dios vengativo que dice, habéis comido de este árbol, esta manzanita, la habéis comido, la habéis probado y ahora tenéis que morir generación tras generación. Falso. Dios no busca nuestra muerte, Dios no busca nuestro mal. Él es un Padre amantísimo, un Padre amoroso, un Padre que nos ama tanto, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo para que el crucificado, el que está aquí detrás, presidiendo esta reunión, nos bendiga, para que el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Evidentemente, lo que ha hecho Jesucristo es romper ese linaje de Satanás, el linaje de Satanás que nos ha convenció a nuestros primeros padres de meterse en una carne burda como la que tenemos, como este cuerpo que enferma, como este cuerpo que necesita ser sanado continuamente, este cuerpo que cae, este cuerpo que muere, este cuerpo que perece y vuelve a perecer. El que quiera entender, que entienda. Evidentemente es el continuo ciclo de la vida, de venir otra vez, de volver a repetir los mismos patrones, el continuo ciclo de la vida. Y esto a lo mejor mucha gente dice, eres anatema, precisamente por decir esto. Pero bueno, yo gozo aquí de lo que es digamos, la intimidad, sobre todo sentirme entre amigos, sentirme protegido y sentirme que estoy con Dios. Dios no quiera que nunca le falte a Él, ni falte tampoco al respeto a ninguno de vosotros. Os pido perdón si es así, pero creo que tengo que decirlo. Evidentemente, Satanás ganó con la caída del hombre. Derrocó al hombre de su poder espiritual, de su poderío espiritual, de su trono espiritual. Y ahora el hombre se ve arrastrado, se ve como una serpiente. El hombre se ve como una serpiente reptando por el suelo porque no alcanza a ver la salvación. Y como Dios ve que el hombre sufre, dice, no te preocupes porque mandaré a mi hijo para que te vuelva a rescatar, para que vuelvas aquí a la patria celestial conmigo. Entonces el linaje proviene de ahí, el linaje de Eva. El pecado original no es haber desobedecido a Dios. El pecado original, precisamente, si es que hubiese un pecado, el pecado original es lo que arrastra, la consecuencia que arrastra. Nosotros morimos porque nuestros padres decidieron morir. Y los padres de nuestros padres y los padres de los padres de los padres de nuestros padres hasta llegar al primer hombre, hasta Adán. Él decidió libremente tomar este cuerpo y por eso muere. Él no tenía necesidad de morir. Lo que pasa es que lo que le podía dar Dios directamente lo quiso coger él de manera con su sufrimiento, con su dolor, por la vía del dolor que decía Santo Tomás de Aquino. Evidentemente, bueno, pues por la vía del dolor eligió aprender. Entonces eso es el linaje y a partir de ese linaje destronado, caído, ese linaje del hombre, es que estamos nosotros así. Entonces, quiero con esto precisamente poner en tela de juicio todo lo que es el pecado original en ese sentido. No quiero ir en contra del magisterio de la Iglesia, ni mucho menos. Quiero hacer una exégesis de ese pecado original, de lo que significa eso, para que no tengamos una visión de un Dios terrible y justiciero, un Dios implacable que busca nuestro mal, sino más bien al contrario, un Dios que pretende restituir lo que Satanás
no otra persona, Satanás nos ha quitado, que es la dignidad. Entonces, en ese linaje, en ese maleficio, por así decirlo, primigenio, en ese maleficio que viene desde Adán y Eva, es que estamos nosotros arrastrando todo esto. Y por eso Satanás tiene cabida, es el príncipe de este mundo y tiene cabida entre nosotros precisamente por esto. El gran tentador, el ladrón de almas, ahí está Satanás. Sin más, te dijo que expliques tú lo que desees, monseñor. Simplemente quería poner en contexto un poco a nuestros amigos que nos están oyendo, pues Es, para que sepan acerca de es esto. otro, es todo un libro, Excelencia, es todo un libro, así que te animo a que lo escribas porque está exquisito. Es una reflexión preciosa, cada afirmación es un capítulo y embelesado de escucharte. Y de tal manera es tan cierto lo que dice su Excelencia, que esta misma pareja, al tener los hijos, ya nos muestran la división de dos sangres en la historia de la humanidad. La sangre de Caín y la sangre de Abel. Son las dos sangres. Caín es el hijo del contrato con Dios, ¿no es cierto? Porque de repente en su misericordia Dios deja que Eva sea la vivificadora, como es el verdadero nombre de ella, ¿no es cierto? La vivificante. Ella dé a luz a este hijo al que se lo había pedido a Dios, y hijo me dio, y hay como un halago tremendo, ¿no? Sobre Caín, es el hijo concreto. Por eso a Caín, que le da la tierra para que ahí donde plante pueda salir el fruto. Pero hay un solo versículo dedicado a Abel, y luego nació Abel. Y sabemos nosotros que en el hebreo no hay vocales, solo consonantes. Y nos muestra en la B y en la L la expresión de la sorpresa. Como quedarse sin palabras. Abel es el hijo de la sorpresa, el no esperado, es el hijo venido sin contrato, sin convenio, sin el dominio del mundo, es el hijo sorpresivo. Y entonces, ¿él qué le da? Le da las ovejas, lo informe, lo que nunca va a tener forma, tiene que estar reuniéndolo siempre. Por eso Abel va a generar ¿qué cosa? La flauta, lo que viene del espíritu, el soplo, la música del soplo. Pero ahí está en ellos dos expresada, y no vamos a avanzar más sobre esta cuestión después del asesinato y las motivaciones del asesinato, del primer asesinato, como todos, que es un fraticidio, la muerte de dos hermanos, pues somos todos hermanos, de Caín sobre Abel, la prueba clara de que estamos divididos entre dos sangres, la sangre del justo y la sangre del criminal, la sangre del padre del mal. Entonces Jesús lo va a decir, se lo dice a los fariseos: ustedes no son hijos de Dios, son hijos de su padre el diablo. Ahí está claramente señalado cómo el propio Jesús, que vino a desbaratar las obras del diablo, señala todo un linaje que también tiene Satanás. Y en nuestras familias eso se mezcla, y la sanidad generacional va a tener que ver con esto, y el mundo espiritual que queda en ese árbol familiar, porque así como en un árbol la serpiente enredada tienta a Eva, en el árbol de nuestra familia también la serpiente del mal se ha enredado, y es la que hay que aprender a sanar, ¿no? De allí que muchas cosas que viven las personas en la actualidad, que a veces en los problemas de salud física, espiritual o emocional, en los problemas económicos, en los problemas de las relaciones familiares, de pareja, no tienen otra cosa que una señal de Dios para desatar el linaje familiar, para desatar la familia de aquellos pecados ancestrales. Amén. Esto es así y bueno, y corrígeme si me equivoco, Excelencia, digamos que converge esto por hacer una teología comparativa, tiene muchas más implicaciones, no es solamente lo que es la ley de causa-efecto, el karma. Es decir, lo que nosotros conocemos como karma por las religiones y filosofías orientales se aplica aquí perfectamente. Precisamente es un karma espiritual, es un karma que acciones del pasado que no necesariamente hemos tenido que hacer nosotros, sino que, digo, no necesariamente hemos tenido que hacer nosotros o sí. Y aquí vuelvo a abrir el debate porque precisamente aquí estamos para debatir, para cuestionar, para aprender, para movernos en ese aprendizaje juntos y demás. Yo digo, hay cosas bueno, que trascienden un poco más y eso daría para otra reunión, incluso para 3 libros. Precisamente me refiero en este caso al hombre que nace ciego en el Evangelio y le dicen los discípulos: Maestro, ¿quién ha Sí, pecado, sí. este o sus padres, para que nazca ciego? ¿Cómo va a pecar una persona para que nazca ciego? Se asume que hay algo antes. Algo antes de esta vida, es así.
Es así, y los Claro. primeros cristianos, esenios y demás, creían eso, esas corrientes cristianas creían eso. Evidentemente, bueno, no vamos a ahondar tampoco en eso ni demás, pero bueno, evidentemente, como bien sabemos, fueron sofocadas esos cismas, esas herejías para aquel entonces, bueno, y no tenemos más constancia de ello, pero hubo una serie de cristianos que creían precisamente en lo que es una especie de reencarnación, una especie de reencarnación. Hay gente que se echará las manos a la cabeza y dirá, madre mía, esto no es cristiano, no es bíblico, que lean la Biblia, por favor, que lean la Biblia y que con un espíritu sobre todo de amar al Padre, de amar a Dios, de dar esplendor a lo que Dios ha creado, que es su santa palabra para guiarnos, pues que intente sobre todo ver si esto que digo es cierto, que decimos es cierto o que no es cierto. Yo ya no me meto, si alguien quiere creer o no quiere creer en la reencarnación como tal, es dueño de sí mismo, es dueño y eso no es dogma de fe, ni se predica en las iglesias como tal oficialmente, pero oficiosamente os digo que hay indicios de que esto puede ser así. Yo me debo a lo que es el Evangelio, me debo a lo que es la fe y me debo a lo que es la verdad. En este sentido, os quiero decir, si nosotros hemos hecho algo en una vida anterior, o si incluso nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros ancestros en general han hecho algo que implica tener a Satanás de cualquier forma presente, nosotros en esta vida podemos estar sufriendo esas consecuencias. Nosotros podemos estar sufriendo un maleficio pasado o incluso una enfermedad, como muy bien decía Monseñor Acuña ahora mismo. Podemos estar sufriendo una cantidad ingente de males que no tenemos una explicación aquí en esta vida, porque hemos dicho, no hemos pecado, no hemos hecho nada, estamos con Dios, sin embargo nos arrastran. ¿Cuál es la forma, Monseñor, de librarnos de esto? ¿Qué podemos hacer para librarnos, para ser conscientes de lo que nos está pasando? Porque el primer paso para librarnos es ser conscientes de que nos está pasando algo que trasciende esta vida, que no es de esta vida, que es de generacional, ancestral o incluso kármico, que proviene de nosotros mismos, pero de otro tiempo. ¿Qué podemos hacer? Los orientales, excelencia, son sabios, porque ellos no pueden no considerar, no se les ocurre ignorar la historia de su familia, de sus ancestros, de sus abuelos, de sus bisabuelos. La conocen, la saben. Con las categorías del honor entienden el bien y el mal procedido y que los precede en su familia, lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer. Y en ese sentido, como decimos, nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades que se mueven en los aires. A nuestro alrededor están los espíritus y, como para cumplir con lo que decíamos al principio y con el permiso de su excelencia, comentar que hay categorías espirituales que también se corresponden con los núcleos familiares. Y algunos creerán que esto toca haber visiones que tampoco aparecen como bíblicas o de alguna raíz espiritista, y no es así. Invito a todos, miren qué apasionante que es, le digo a todos los amigos del otro lado, qué apasionante que son esos debates. Imagínense qué apasionante es estudiar en la Escuela de Exorcistas de Europa. Imagínense qué apasionante para encontrar respuestas a la gran geografía de nuestra existencia, a la historia familiar y a la liberación, ¿no es cierto?, personal, familiar e incluso de los descendientes, porque cuando uno se desata a los descendientes. En esto, permítame un paréntesis antes de hablar de esas categorías espirituales. Su excelencia, permítame un paréntesis. Cuando David vence a Goliat, le corta la cabeza. Y ahí está el punto. Corta la cabeza, porque si no Goliat se iba a levantar, y si no se vengaba de él, se vengaría de sus descendientes. Estamos llamados a derrotar, ¿verdad?, a los gigantes que han venido del pasado como tropiezos, pecados ancestrales, pero al derrotarlos también estamos llamados a cortarles la cabeza por la fuerza exorcística que Dios nos ha dado a todos los creyentes, y cortar la cabeza para que no se levante más a torturar, a lastimar o a querer vejar la vida de un descendiente. Y ahora sí, punto aparte, paso. Hay categorías espirituales en nuestro alrededor que también la conforman los ancestros. Y entre ellas podemos nombrar a los vengativos, que son aquellos que han muerto sin que fuera reconocido su trabajo, aquellos que han quedado silenciosos, olvidados y que necesitan y reclaman esa atención familiar, los espíritus vengativos, los espíritus protectores que también hacen las veces de ángeles entre nosotros y que admiran hasta los propios ángeles. Y eso tiene tradición judía también. Los hermanos judíos entienden que hay espíritus protectores de la familia que admiran los ángeles porque cumplen funciones como las de ellos. Entonces, en esas categorías, y una más,
que pocos conocen, excelencia, usted sí, pero que hay que comentarle a todos nuestros amigos, a nuestros estudiantes, a los que ya están consultando por la escuela de exorcistas de Europa, que son las almas demonizadas por el mal que han hecho y jerarquizadas en el infierno. Hay almas jerarquizadas en el infierno, almas que han sido de personas, y estas son almas que han pactado, almas que han estado en la brujería, en la hechicería, en el crimen, en el daño, y que le han pertenecido a nuestro linaje. ¿Cómo podemos decir que esos no han de influir en nuestro presente? Aquí es donde la oración de liberación es prácticamente imprescindible. El pedido a Dios por un lado y la asistencia al exorcista para que desate y libere esa vida, ¿no es cierto? En las constelaciones familiares exorcísticas que habíamos mencionado nosotros, donde se va a distinguir el bien y el mal allí presente. ¿Puedo dar un caso? ¿Tengo un segundo, Excelencia? Sí, Un caso, por supuesto. Adelante. un caso puntual. He tratado una constelación exorcística, una joven de 28 años, sufriendo de pánico. El médico, por supuesto, lo había atendido. En todos los casos nosotros decimos hay que ir al doctor, hay que asistir al médico, no hay que dejar de estar, ¿verdad?, contra el profesional de la salud. Pero también tener en cuenta que el proceso espiritual va a acompañar la causa, no solamente el síntoma. Porque muchas veces el doctor puede estar tratando un síntoma, mientras que el exorcista, el consultor exorcístico, el asesor en discernimiento espiritual que brota de nuestras aulas, puede estar tratando la causa. Esta joven llega, ya la medicación no le hacía del todo efecto, estaba de licencia en el trabajo, iba a perder su trabajo porque no podía salir de su casa, pánico, ataques de pánico, sentía morirse de a ratos, esos ataques de muerte. Y hizo una constelación exorcística. En ese caso todos nos sorprendimos, porque ante la tremenda visualización de la vida familiar surgen los secretos, y todos crean, hay milagros en esto, porque donde 2 o 3 nos reunimos en el nombre del Señor, Él está en medio, y Él es el que desata, Él sea toda la gloria. Y aparece la abuela que había fallecido, la abuela paterna que había fallecido, y menciona de una brujería que le había hecho a su hijo para que no se casara con quien es la madre de ella, con la esposa, para que no se casara. Y era una maldición, una brujería de muerte sobre el propio hijo, una madre, para que no se casara con esa mujer amada que fue su esposa, la madre de esta jovencita. ¿Me voy explicando hasta acá? ¿Me voy explicando? Sí, sí, fenomenal. Además es maravilloso. Sí, por favor, Y prosigue. esto termina acá, Excelencia, cuando se desata en ese momento, donde la figura del mal estaba allí cerca de esta mujer. ¿Y por qué? El padre no había caído muerto por esa brujería, Dios impidió eso. Pero en la herencia llegada a la hija, la sensación de muerte la acompañó hasta ese día. Hecha la liberación exorcística en su constelación familiar, sanando su árbol del tremendo sortilegio del encantamiento ofrecido por esa abuela, al mes ella deja de tomar todos los remedios y volvió a su vida normal completamente sana. Amén. Alabado sea Dios, alabado sea Jesucristo y alabado sea el Espíritu Santo que tanto opera en nuestras vidas, aunque pase desapercibido. Es así, monseñor, es así. Evidentemente, excelencia, lo que has comentado es totalmente cierto, que bueno, los espíritus son espíritus. En hebreo espíritu es aliento, todos tenemos un espíritu, evidentemente es algo que nos anima, alma, es algo que nos anima y demás. Y bueno, habría que hablar mucho porque, bueno, textos judíos hablan en el Zohar, hablan de las mansiones, etc. En el libro de Enoch, que es un libro precioso que recomiendo, bueno, aquí en la escuela de exorcistas, bueno, pues tenemos también, aunque no pertenece al canon de la tradición de la Iglesia Católica Romana ni de las iglesias protestantes históricas surgidas de la reforma del doctor Lutero, evidentemente sí pertenece a otras iglesias, evidentemente a la iglesia copta, por ejemplo, la iglesia copta sí que lo tiene, y Lo evidentemente menciona, es perdón, Excelencia, lo menciona San Judas en su carta exacto. en la Biblia, menciona Enoch. Así que, y sepan los amigos que va a estar en la biblioteca virtual de la Escuela de Exorcistas de Europa. Y os animo precisamente, bueno, pues eso, que cuando estéis en la biblioteca virtual, pues lo leáis con amor, leáis, porque precisamente hace una exégesis del Génesis, el primer capítulo de Génesis. ¿Por qué ese Dios tan vengativo manda un diluvio? Ahí lo vais a encontrar.
Ahí vais a encontrar por qué Dios manda ese diluvio, por qué los nefilim, etcétera, etcétera. Bueno, pues a colación, Existieron, es un breve paréntesis existieron. que, exacto, es un breve paréntesis que introduzco y demás, pero sobre todo, bueno, pues quería comentaros al respecto de esto. Es muy importante lo que estamos hablando con el tema de los linajes espirituales. Al igual que si hacemos méritos, esos méritos, bueno, evidentemente las tradiciones orientales, los budistas y demás, saben que haciendo méritos, pues digamos que limpian lo que ellos llaman karma, ley de causa-efecto. Nosotros no tenemos eso, solamente nos justifica la fe en Jesús, el Cristo. Solamente nos puede salvar esa fe y solamente nos puede librar de las ataduras del demonio esa fe. Pero os digo más, Amén. hay que ahondar en eso, hay que ahondar en eso y muchas veces estás haciendo un exorcismo que te puede durar 5 meses, 6 meses, un año, hay casos que han durado incluso mucho más. ¿Por qué? Porque no se encuentra la causa, no se encuentra la raíz. El demonio quiere salir, el espíritu inmundo, voy a decir espíritu porque no demonio, voy a decir espíritu porque, como muy bien veremos, no solamente hay demonios en el orden de espíritus inmundos, lo ha comentado Monseñor Acuña ahora mismo y convengo con él en la certeza de sus palabras, la veracidad de sus palabras, que son siempre perlas de sabiduría lo que nos ofrece. Y evidentemente, bueno, hay también seres desencarnados de carne y hueso, evidentemente, que han fallecido y por méritos propios, básicamente se han pasado al otro lado y pertenecen a lo que es el bajo astral o pertenecen a lo que evidentemente llamamos Sin la duda. fuerza de la oscuridad. Pero Así básicamente lo como, que... Sí, 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 monseñor, adelante. así como un pequeño aportecito, así como bien dice el bajo astral, así como también hay un mundo intermedio de larvas que llegan por los propios pensamientos a Exacto. caer, a llover sobre la persona y causan, como la brujería, el roce de Satanás sobre el campo emocional que la gente conoce como aura. Aura. El aura de la persona sufre los roces de Satanás. ¿Cuántos temas, excelencia? Le devuelvo la palabra. Maravilloso. Es que además, pues tendríamos que hacer 200 o 300 programas de 5 o 6 horas para que nos diese todo lo que podemos ver en la escuela de exorcistas. Evidentemente, claro que sí, es una bendición, es una unción tremenda lo que hay. Con respecto a lo que has dicho de las larvas, para que la gente lo entienda, aunque cuando, si Dios quiere, estén con nosotros estudiando en la escuela de exorcistas de Europa, lo van a ver, las larvas son pensamientos autónomos, es decir, tú puedes pensar de tal manera o tener, imaginaos, por ejemplo, una persona que tiene dependencia de las drogas, un drogodependiente, fallece y claro, como ha tenido esa pulsión por consumir drogas y demás, ese pensamiento, esa necesidad, digamos que se separa de su ser espiritual y es una entidad propia. Esa entidad se llama larva. Esa entidad se puede pegar a nosotros, la podemos coger en Sí, cualquier sí. sitio prácticamente si no estamos, si no nos protegemos, si no nos revestimos de la armadura de Dios. Evidentemente la podemos coger en cualquier sitio. Es lo que la nueva era, pues evidentemente dice que, por así decirlo, no son malos en sí, no son malos, son parásitos simplemente. Parásitos del Exacto. bajo astral espirituales. Eso lo veremos si Y Dios los quiere. distingue en la Sí, escuela, y los distingue el exorcista, los distingue el exacto. consultor exorcístico, los distingue aquel que estudiando parapsicología viene a nosotros a perfeccionar su estudio para interpretar el mundo espiritual, porque repetimos, lo paranormal no es igual a lo sobrenatural. Entonces, lo sobrenatural tiene una acción específica y los que estamos capacitados para distinguir uno de otro somos los exorcistas. Hay que Exacto. ennoblecer la tarea con pasión, y esto que bien dice su excelencia, cabe pero perfectamente con una explicación docente muy hermosa, excelencia. Gracias. Por supuesto, tenemos mucho material, tenemos muchos temas apasionantes para poder tratar en profundidad, porque todo esto se va a ver en lo que es el curso. Y yo creo que es algo apasionante y podría darnos, como bien decimos, pues para hacer muchísimos programas de una duración considerable y hablando y sin cansarnos de ello. Yo por lo menos estoy entusiasmado de estar compartiendo aquí un rato con vosotros, un rato contigo, excelencia, de esta manera, Igualmente. sobre todo pues porque yo creo que son temas muy relevantes, muy importantes para la vida cristiana. Hemos visto un pequeño bosquejo de lo que es el linaje espiritual. Yo les Sí, invito por mi parte a todos los que nos están oyendo, todos los que nos están viendo en este canal de YouTube, a que visiten nuestra página, a que cotejen, a que pongan en oración si lo creen oportuno todo esto y a que le ofrezcan la victoria a Dios, porque Cristo es el que nos da la victoria. Vencemos en Cristo Jesús. El demonio es muy poderoso, Satanás es muy, muy poderoso, sí, pero como decía el doctor Lutero, que el doctor Lutero, pues evidentemente tuvo también sus más y sus menos con Satanás, dijo, sí, me miré a mí mismo y vi
pues eso, vi imposible salvarme, porque él sabía que era un pecador. Pero miré a Jesucristo y vi imposible perderme. Esta cruz es nuestra guía, esta cruz es la que brilla, esta cruz es la que nos garantiza la victoria en el nombre del Señor y es la que puede Amén. hacer, la que puede poner en fuga a Satanás. Solo Cristo puede atarle, solo Cristo puede librarnos, hacer que tengamos una vida espiritual plena, una vida material próspera también, porque eso no está reñido. Muchas veces pensamos que lo material está reñido con lo espiritual. Bueno, nosotros los No. luteranos sabemos que no tenemos ese voto de pobreza que algunos, pues evidentemente sí que tienen y demás, porque no hay nada de malo. La pobreza no es ni buena ni mala, es depende de cómo lo utilices. El dinero no es ni bueno ni malo, es depende de para lo que lo utilices. Siempre que sea para alabar a Dios, dar gracias a su santo nombre y sobre todo hacer la voluntad del Padre, bienvenido sea. Y evidentemente, San Pablo decía, excelencia, que prosperes en todo como tu alma prospera, a su hijo Timoteo, su hijo espiritual. exacto, Entonces es lícito pedir prosperar. No hay que enamorarse de la pobreza. Hablamos de una pobreza interior, ¿no? Porque el diablo también se declara pobre. El diablo, muchas veces, cuando habló con el sí, Abba Simeón, dijo, yo soy pobre también, como vos. Yo estoy, a ver, yo puedo hacer esos ayunos como vos, yo puedo desvelarme como vos. Mostrame algo que yo no pueda hacer y que vos sí, le dice al monje. Yo soy humilde. Y el diablo se fue con la vista baja. amén, amén, porque no olvidemos que Él es el ego, en nosotros se refleja en el ego. Nosotros si nos mirásemos en un arroyo, fuésemos a beber agua y nos mirásemos en un arroyo, todos nosotros tenemos un sistema dual, a no ser que hayamos abrazado la cruz de Cristo. Esto daría para otro programa y evidentemente, bueno, pues te conmino también pues para que sigamos elaborando estos programas que yo creo que son de Sí. utilidad, creo que son interesantes para los que nos oyen y creo que dan un poco más a conocer y desmitifican un poco también el tema este de los exorcismos, de los exorcistas y demás, porque muchas veces nos miran raro, y es cierto, hay que decirlo, nos miran raro, parece que somos raros, no voy a decir apestados, pero sí raros. Bueno, Sí, pues porque estamos en primera raros, línea de raros, batalla. raros, como en el siglo XXI hablamos de estas cosas. Y sin embargo hay gente que está sufriendo ahora y no lo sabe, o ahora lo está entendiendo gracias a, a este encuentro, porque esa persona ha llegado acá, insistimos, no de casualidad de estar viéndonos ahora, sino por un proyecto, un propósito de Dios en su vida. Está sufriendo problemas de salud, debates con lo económico, debates en su familia, situaciones de pareja y rupturas que tienen su base en aquello que bien mencionaba también su excelencia, ¿no es cierto?, que es lo pasado, lo anterior, lo karmático para algunos, ¿no es cierto, monseñor? Exacto, hay Está que allí, sanar todo lo eso. están sufriendo. Hay que sanar todo eso y en el curso de consultor exorcístico lo van a aprender eso, van a aprender a ayudarse a sí mismos, van a aprender a ayudar a los demás, que eso es muy importante, es decir, no Sí, sí. guardarse los talentos para uno mismo, sino ponerlo al servicio de Dios y de su reino. Y sobre todo vamos a empezar a quitarle el poder que tiene a Satanás. El Satanás tiene un tremendo poder por desconocimiento del hombre, porque el hombre le tiene miedo. Pero yo me acuerdo de Teresa de Jesús, que decía acerca de un pequeño demonio que se le aparecía y le empezaba a asustar, se hacía grande y demás, pero Teresa de Jesús se reía de él y entonces él se hacía nada y dice, ¿por qué te ríes de mí? Dice, porque si tú eres grande, mi Señor es más. Es decir, hay que tener confianza sobre todo en aquel que nos ha amado primero, en aquel que ha dado la vida por nosotros. Siempre me gusta terminar con un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de confianza en Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Y sobre todo me gusta terminar también, pues eso, encomendándose a la protección de Dios. Monseñor, si quieres dar una bendición, pues te lo agradecería para todos aquellos que nos escuchan. Será un honor para mí, excelencia, y como siempre, celebro, yo creo que qué trabajo hermoso han hecho nuestros ángeles personales, el suyo y el mío, al estrecharse en un abrazo atemporal para que nosotros estemos juntos en el tiempo. Amén, amén. Así ¿Eh? es, así es. Señor Dios, Padre de todos nosotros, Creador bendito, te damos gracias por el regalo precioso de tu Hijo Jesús, por el don que a través de él nos llega del Espíritu Santo y porque sabemos que sos familia, familia divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, familia de Dios. Bendice nuestra familia pasada, presente y futura. Bendice nuestro linaje familiar, desata todo mal que haya llegado del pasado y atrae sobre nosotros lo bueno, bello y saludable.
Danos la valentía de poder asumir el conocimiento de aquellas causas que verdaderamente han atado nuestra familia, para que trabajándolas espiritualmente en la disciplina de entrega a tu santo nombre, veamos desatada y liberada toda negatividad, enfermedad, desgracia, culpa, maleficio, hechicería, brujería, pacto, sello, lazo oculto, todo aquello que haya sido hecho o puesto en nosotros por aquello que fue omisión o descaradamente un pecado sin arrepentimiento de parte de nuestros mayores. Te damos gracias por los espíritus protectores de la familia y te pedimos ahora que derrames tu santa bendición, familia de Dios, sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, Excelencia. Como siempre, un placer compartir contigo este tiempo tan Un especial. placer. Yo estoy seguro que aquellos que nos escuchan pues estarán intrigados. Les invito a visitar nuestra página, les invito bueno, pues a ahondar más en esto del consultor exorcístico, en todo esto que estamos hablando. Si os resuena, no le temáis, no temáis a Tenemos un Satanás. correo, ¿no? Tenemos un correo, monseñor, allí, ¿no es cierto? Para que la gente Sí, nos escriba, abajo, ¿verdad? abajo aparece el correo. No os preocupéis y si necesitáis algo, abajo del vídeo en la descripción aparece la página web y el correo. Cualquier cosa que necesitéis, ahí estamos pues para ayudaros en el progreso espiritual, porque nosotros, aparte de ser exorcistas, somos padres espirituales. Estamos aquí para guiaros, estamos aquí pues para ayudaros, porque necesitamos de cualquier forma pues que cada vez sean más trabajadores en la mies del Señor. Orad al Padre porque la mies es mucha, los trabajadores son pocos. Ahora que la Iglesia necesita de esta ayuda, de esta oleada de nueva sangre, de nueva inspiración, ahora que la Iglesia se está viendo vacía de vocaciones, no digo la Iglesia romana, digo todas las iglesias, ahora que se está viendo más vacía de ese avivamiento, de ese poder de Dios, porque la gente está más interesada en el aquí ahora, en lo material, ahora mismo es cuando nosotros tenemos que estar presentes, tenemos que estar dándole gracias a Dios, dando gracias, no pidiendo nada, no pidáis nada, simplemente dad gracias. Ya os explicaré en otro vídeo por qué es mejor dar gracias que pedir. Ya os explicaré en otro vídeo por qué es mejor dar gracias que pedir y sobre Y, todo... Sí, sí. monseñor, lo animo porque usted en eso es un maestro espiritual divino y decirle a todos, ¿no? La dirección espiritual no ha pasado de moda. Necesitamos los directores espirituales para que la iglesia se llene de santos y santas. Amén, Esto es puntual. amén. ¿Qué le parece si nuestro próximo encuentro es sobre la forma de orar? Pues me parece fenomenal, porque muchas veces hay mucho desconocimiento sobre esto y es muy importante para un exorcista saber orar. Saber orar para que la persona que ha liberado no vuelva a caer en lo mismo. Porque hay una tendencia, como aquel, ¿verdad? Como aquel que está bajo fuerte dependencia de las drogas o del alcohol, pues en cuanto que huele un poco el alcohol o ve las drogas y tal, desea otra vez eso. Así tenemos cierta querencia a volver a la vida oscura que teníamos antes, si no somos instruidos. Por eso el asesor, el consultor exorcístico puede hacer mucho en esto, porque puede orar por la persona Exacto. dando gracias al Padre, sobre todo dando gracias al Padre y sobre todo pues con esa acción de gracias va a hacer que Dios le envuelva en su amor a esa persona que ha ministrado para que no vuelva a caer. Os conmino a que volváis a escuchar visitéis nuestro canal, volváis aquí, que encontraréis mucho más material. Y también os invito, como os he invitado varias veces, a que veáis la página web. Si tenéis cualquier duda, escribid al correo que aparece aquí abajo. Y nada más por mi parte. Muchas gracias, Excelencia, muchas gracias, Monseñor Acuña, como siempre, un placer. Y que la paz de Cristo El esté con placer todos mío, vosotros. monseñor. Sí, Qué lindo. Y una cosa, como somos familia, un gran saludo al Padre Salvador, que está trabajando duro ahí en Málaga. Un gran saludo al Padre Salvador, al Padre Jorge, al Padre Seferino, a la madre Teo, a Zulma, a toda la gente preciosa que está trabajando, tanto acá como en la Argentina, en la iglesia, porque nosotros también tenemos esa raíz de familia espiritual y a ellos les mandamos un beso grande. amén, así es, así es. Y además estamos todos en el mismo barco. Y además os digo una cosa, no hay tampoco un proselitismo acerca de que la gente diga, no, soy de la Iglesia Luterana de la Buena Fe. No importa, no importa porque somos interdenominacionales y estamos abiertos a cualquier Sí, persona de buena voluntad, porque el tiempo es ahora en el que hace falta consultores exorcísticos para poner de manifiesto las obras de la oscuridad,
para que la luz reine, la luz de Cristo reine. Da igual de dónde vengáis, hermanos, porque creéis en el mismo Jesucristo, en el mismo Señor que creemos nosotros, os conmino a ello y que la paz de Cristo esté con vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, que Dios os Gracias, bendiga gracias. y sobre todo, evidentemente, que tengáis mucha luz en vuestros corazones. Bendiciones. Bendiciones.